Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Denis Santizo, soy estudiante del Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión voy a resolver lo que son los ejercicios de la unidad 2, que son estadística y prácticamente también vienen temas en cuestiones sobre estadísticas que más que nada se relacionan entre describir, explorar y comparar estos datos de probabilidad. Estos ejercicios van enfocados en lo que es la materia de estadística inferencial 1 y pues la imparte lo que es el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Hablando un poquito sobre lo que vamos a resolver, los ejercicios, vamos a tratar de comprender lo que es el contenido y más que nada, pues estos ejercicios nos van a ayudar más que nada a tratar de usar lo más posible o de entender las herramientas que nos ofrece lo que es el programa Minitab. Un poquito introduciéndonos en el tema, vamos a ver temas sobre lo que son medidas de tendencia central. Un poquito hablando sobre el tema son, obviamente, como lo dice, medidas que tienden hacia el centro. De esta manera se pueden sacar como lo que conocemos en probabilidad, media, moda, varianza, desviación estándar. Y entre esos, pues sacar datos estadísticos que pues nos van a servir en lo que es en el trabajo. Vienen lo que también son medidas de variación, medidas de posición relativa y obviamente lo que es la gráfica de caja. Prácticamente en sí son cómo podemos de alguna manera interpretar los datos. De alguna manera tenemos 1500 datos y son muchísimos. ¿Por qué no de alguna manera representarlos gráficamente y de esta manera entenderlos mejor y poder pues tal vez si estamos buscando el problema hallarlo más fácilmente o si estamos tratando de entender los datos de igual manera gráficamente serían más fáciles de entender. También en lo que es el capítulo 4 habiendo un poquito de lo que es los conceptos básicos de lo que es probabilidad y las reglas básicas de lo que es la suma y la multiplicación. Ahora sí que nos vamos a meter un poquito más en lo que es matemáticas, pero pues de ahora sí que son fundamentos o reglas básicas que deberíamos de saber para de esta manera seguir avanzando porque estadística y matemáticas van de la mano. Muy bien, empezamos con el primer tema, medidas de tendencia central. En sí, un poquito hablando de esto, como ya dijimos, una medida de tendencia central es en el que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Si prácticamente tenemos 1000 datos, se va a encontrar en el centro, entre 500 y 501. La media, ahora sigue lo que yo puedo tratar de decir en mis propias palabras. La media pues ahora es una tendencia central, pero la media es lo que conocemos como promedio. Que prácticamente si tenemos 5 datos, sumamos esos 5 datos, el resultado lo vamos a dividir entre los 5 datos. Y de ahí vamos a tener un promedio. Un ejemplo muy claro es nuestra calificación. Si tenemos 3, 4 unidades, vamos a sacar el promedio de esas 4 unidades, las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 4 o 3 unidades, dependiendo cuántas sean. Y de ahí vamos a tener lo que es un promedio y así mismo sale un promedio por materia y un promedio por semestre. Lo que es la mediana. La mediana es el punto medio de los datos. Si tenemos 20 datos, la mediana sería el dato 10 o 11. Es el que es el punto que está en medio de los datos. Si hay dos datos iguales, lo que se hace es sumar y sacarle el promedio, es decir, sumarlos y dividirlos entre 2. La moda, pues, es el número que más se repite. Si tenemos entre esos 4 datos, tenemos un número que se repite constantemente, ya sea con que se repita 2 veces más y los otros nada más aparecen una vez, con eso tendremos lo que es la moda. Lo que es la mitad del rango. En cuestión de la mitad del rango, pues más que nada se refiere al valor que se encuentra. El rango ahora sí que es el valor mínimo y máximo. Y la mitad, pues es el número que se encuentra en medio de esos dos. Obviamente, pues se resuelve
calculando el valor máximo con el valor mínimo y también se divide entre 2. Ahora sí que vamos a ocupar mucho lo que es promedio. Ya teniendo en cuenta lo que son estos conceptos de medidas de tendencia central, que van a ser siempre datos que nos van a apuntar hacia el centro, o que van a tratar de buscar lo que es el centro, o vamos a tratar de ver cuánta diferencia hay del centro a la posición de donde están, vamos a empezar lo que es el primer ejercicio. En cuestión del primer ejercicio dice que va con el tema medidas de tendencia central. Una empresa de manufactura de productos médicos requiere realizar un estudio con los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. Aquí nos muestra lo que es un dibujo de lo que son las sondas Foley. Y a continuación pues se muestra en el estudio de 500 muestras del diámetro, y de estas 500 muestras se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días al mes. Es decir, diariamente se tomaron 25 muestras. 25 por 20 dan lo que son las 500 muestras. Aproximadamente se tomó como 20 días del mes. Como semana, 2 semanas y media, por decirlo así. De esto nos indica que vamos a obtener lo que es la media y mediana de la muestra recolectada. Media y mediana. Ok. Ya tenemos aquí lo que son los datos Minitab. Vamos a abrirlos y de esa manera ver cómo vamos a sacar lo que es la media y la mediana que nos está pidiendo aquí. Recordemos muy bien, media y mediana. Media y mediana. Yo voy a tratar de anotarlo para que no nos olvidemos. Media y mediana. Ok. Aquí tenemos lo que son las muestras. Tenemos aproximadamente 500 muestras. Y aquí pues se muestra lo que son los días, que fueron 25 días. Entonces son 500 muestras. Lo que vamos a sacar son el diámetro. Dijimos anteriormente, ya lo anoté, pero pues para que quede claro, vamos a tener la media y la mediana. En este caso es el promedio y el punto céntrico o el dato que está en medio de esos datos. Ok, entonces nos vamos a estadística. Aquí tenemos lo que es el Minitab. Ahora sí que tenemos que ver bien dónde señalar, porque con un clic o un mouse que hagamos podemos desviarnos de lo que es pues el botón, ¿no? Estadística básica, y vamos a dar en el primero que dice mostrar estadísticos descriptivos. Ok, y ahora sí lo que queremos sacar es los datos que tengamos mayor diferencia o que tengamos que no haya una secuencia. En la muestra pues sabemos que son 500 datos, entonces no habría manera de cómo sacarles, o no habría relevancia si le sacamos lo que es la media y la mediana. Y en el día pues tampoco, porque serían datos irrelevantes. En cambio en lo que es el diámetro son datos muy diferentes que salieron en tal vez un día, salieron varias o diferentes medidas de diámetro. Entonces vamos a dar lo que es diámetro. Ahora sí, aquí tenemos lo que son estadísticas. Prácticamente Minitab nos ofrece muchas opciones. Por ejemplo, si le damos aquí en gráficas, como quiere que nos los muestre, con un histograma de datos, con histograma de datos con una curva normal, gráfica de valores individuales, gráfica de caja de datos. Todo esto lo que le demos, así nos los va a tratar de mostrar. Ok, ya teniendo eso, tenemos esto. Bien. Teniendo esto, tenemos lo que es el diámetro.
tenemos lo que son estadísticas, nos vamos a estadísticas y ahora sí, obviamente nosotros necesitamos lo que es la media y la mediana, que aquí por default nos muestra la media y la mediana, pero también podemos señalar si queremos lo que es la varianza, coeficiente de variación, si queremos que lo sume, si queremos el rango, si queremos el n acumulado, que en este caso es el 500, queremos asimetría, kurtosis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos importa ahorita pues es la media, la mediana. Entonces vamos a darle aceptar y aquí le damos aceptar. Muy bien, aquí nos dice que n es nuestro total de datos, que son 500. La media es 0.80613. Ese va a ser lo que es nuestra media, nuestro promedio. Los 500 datos los suma y el resultado lo divide entre 500. Prácticamente Minitab nos está ahorrando muchísimo trabajo, porque ahora sí que es sumar cada diámetro y dividirlo entre 500 si es un buen de chamba. Ok, vamos a desviación estándar. Tenemos lo que es el mínimo. El dato mínimo es 0.79875. Podríamos haber sacado el máximo, que es 0.81306. También aquí podemos tener lo que es la mitad del rango, sumarlos y ver lo que es la mitad, ¿no? Y dividirlos entre 2. Tenemos lo que son cuartiles y la mediana es 0.80603. En cuestión de esto, pues tenemos ya nuestros datos, pero si los vemos muy numéricos, por decirlo así, entonces podemos hasta hacerlo gráfico. Vamos a gráfica, estadística básica y nos vamos a resumen gráfico. Obviamente pues tenemos que darle también lo que es diámetro. Tenemos nuestro 95% por default, vamos a dejarlo así, 95% de confianza y el 5% restante es el nivel de significancia. Ok, aquí está cargando. Tenemos aquí, si lo ponemos, tenemos aquí lo que es el diámetro, igual, a ver, vamos a, para ver si salieron igual los datos, ¿verdad? Que en teoría debería ser mediana 0.80613, 80613. Tenemos más datos, que es desviación estándar, varianza, que es del 0.00001 100 milésimos. La simetría, la kurtosis y pues nuestra n son el total de nuestros datos, que son de 500. Igual tenemos nuestro mínimo, tenemos nuestro máximo, pero aquí en esta gráfica nos muestra muchas más cosas. Entre ellas lo que es la gráfica de caja, los cuartiles, los intervalos de confianza y también los intervalos de confianza, que es el 95% de la media, la mediana y la desviación estándar. Más adelante vamos a ver cómo se saca la desviación estándar, que también es una chamba, por decirlo así, porque prácticamente es, si tengo mi punto medio, por decirlo así, mi punto medio, por un ejemplo, tenemos la media, tenemos nuestros 500 datos, tenemos que ver nuestro punto medio, la diferencia, esa la vamos a multiplicar al cuadrado. Y todo eso, todos nuestros resultados, los vamos a sumar. Y la suma de eso, le vamos a sacar raíz cuadrada. Y es lo que pues es nuestra desviación estándar. Y pues es nuestra varianza, perdón. Y la desviación, pues es la raíz de la varianza. Entonces son datos que sí están muy complicados de hacer. Bueno, no complicados, más bien tardados. Pero pues ahora sí que Minitab nos los da automáticamente. Tenemos lo que es el diámetro. Ahora sí que vamos a tratar de ver aquí. ¿Para qué? Pues para que sirva como prueba de que sí estamos realizando los ejercicios. Ok.
Segundo ejercicio es: una empresa de manufactura de productos aeroespaciales, seguimos en medida de tendencia central, requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers, de fuselajes de un avión. Recordemos, fuselajes de avión, entonces es un producto aeroespacial, y entonces que queremos saber el diámetro de este formers. A continuación, pues nos muestra el estudio de 125 muestras de diámetro. Lo voy a anotar también: 125 muestras, que es diámetro interno, y de estas se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días, es decir, 25 por 5, 125. Y debemos obtener igual la media y la mediana. ¿Cuánto es la media y la mediana? Es decir, cuánto es el promedio de todos esos datos del diámetro y cuál es el punto central de esos 125 datos. Ahora sí, tenemos aquí lo que es nuestro programa Minitab. Y vamos a abrirlo. Ahora sí que está un poco tardado en lo que abre. Vamos a esperar un poco. Bien, esperamos a que carguen los datos. Los datos ya están precargados para evitar así, bueno, más bien para facilitar lo que es la clase. Si no, imagínense capturar un dato por dato. Ok, dijimos 25 muestras. Aquí refrescando un poquito. 25 días, perdón. Y 5 muestras. Un total de 125 muestras. Ahora sí. Tenemos aquí lo que es la muestra, el día, y nos vamos a ir igualmente por lo que es el diámetro. Entonces, por igual nos vamos a lo que es estadística, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, y le damos en lo que es diámetro. ¿Qué les parece? Sí, pues igual nos requiere por default media, mediana, pues le podemos poner kurtosis, mínimo, máximo. Le vamos a pedir la varianza también. Varianza. ¿Qué les parece la moda? Que es el dato que nos va a dar el dato que más se repite. Y le damos a aceptar. Y en gráficas, quiero que me lo muestre con la que tal la campana de Gauss y una grafiquita de caja. Ok, y miren, aquí no las muestra. Este prácticamente es nuestra gráfica de caja. Aquí tenemos lo que son nuestros datos de lo que es el diámetro. De hecho, esto podemos ponerle histograma con curva normal. Y aquí está lo que es el diámetro, la campana de Gauss. Y ahora obviamente aquí nada más nos muestra lo que son pocos datos, por decirlo así. Si lo hacemos de otra manera nos va a mostrar muchísimos datos. Pero para que vean lo que es, pues, que si quiere que te muestre gráficamente lo que son los datos, te los puede mostrar dependiendo, ahora sí, como lo quieras. Si quieres que te muestre media, mediana, desviación estándar, etcétera. Ok, vemos la campana de Gauss, como tiene un ligero descenso, y después ahí la campana de Gauss se va como una tipo lengüeta. Y pues la gráfica de caja, ahora vamos a verlo en lo que son números, numéricamente. Tenemos 125 datos, nuestra media, nuestro promedio es de 6.2496. Tenemos nuestra desviación estándar, que es los cuadrados, bueno, la diferencia que hay del punto central, eso al cuadrado, y toda la suma al raíz cuadrada. Entonces si es chamba. La varianza es de 0.0018. Tenemos el dato mínimo, que es 6.2397, y la mediana, que es 6.2496. Ok, y aquí tenemos lo que es el dato máximo, que es 6.2604. De hecho, si queremos podemos hacerlo también lo que es un tipo histograma. Igual 95%, y pues por default le vamos a dar a aceptar.
Tenemos los mismos datos, pero ahora gráficamente, lo que es la gráfica de caja, la campana de Gauss. Tenemos la media, que es igual de 6.2496. Y aquí 6.2496. Son los mismos datos, entonces nos va a dar lo mismo. Solo para corroborar de que estén tanto numéricamente y gráficamente bien. ¿Qué les parece si aquí hasta le podemos agregar lo que es un título? Agregar título. Fuselaje. Diámetro de fuselaje de avión. Más o menos. Tenemos aquí diámetro de fuselaje de avión. Y pues tenemos lo que es nuestro resumen, nuestro histograma. Tenemos lo que es la desviación estándar, 0.0042. La varianza es de 0. Nuestra simetría, nuestra curtosis y la n, ya recordemos que son los datos, el total de los datos, que son 125. Y tenemos pues nuestros cuartiles, que primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Son cuartiles que, dependiendo cómo sean, se dividen en 3, 4 partes de la muestra. Y eso obviamente indica en qué número se ubica ese cuartil. Tenemos los intervalos de confianza. Y también tenemos lo que es intervalos de confianza gráficamente. Ahora sí vamos a tratar de hacer una captura de pantalla. Ok, para ver que este ejercicio ya quedó. Muy bien. Lo vamos a hacer un poquito para allá. De esta manera vamos a tener como una prueba de que sí realizamos este ejercicio. Muy bien, tenemos lo que son fuselajes de avión. Ahora viene lo bueno. Medidas de variación. Esto suena tal vez como varianza, pero en sí, medidas de variación significa que varía, de que no siempre van a ser el mismo resultado, no siempre van a estar en el mismo punto. Variación, varía. En esto, pues, obviamente, estas medidas de variación van a variar debido a las medidas de tendencia central. Si las medidas de tendencia central son muy grandes, son muy pequeñas, son diferentes, las medidas de variación van a variar dependiendo a eso, porque una vez teniendo lo que es la media, la mediana y la moda, entre otras medidas de tendencia central, vamos a poder sacar lo que son las medidas de variación, que en este caso son el rango, desviación estándar y la varianza. En cuestión del rango, más que nada es el rango o la diferencia o el límite o la tolerancia, podríamos decir así, de datos que hay entre el valor máximo y valor mínimo. Si nuestro rango es de 0 a 100, ahí tenemos un rango. 0 es mínimo, 100 es máximo. Lo que es la desviación estándar, más que nada, pues esta es una medida que se utiliza comúnmente, pero en este caso es la medida de variación de los valores con respecto a la media, es lo que tratábamos de decir de eso. Y la varianza pues es un conjunto de valores que su medida de variación es igual al cuadrado de la desviación estándar. Es decir, de que prácticamente vamos a tratar de sacar lo que es la desviación estándar. Tenemos que conocer el rango, que es como nuestro límite, bueno, más bien nuestro parámetro, podríamos decir. Si nuestro parámetro es de 0 a 100, ahí tenemos lo que es nuestro rango. En cuestión de la varianza, es el punto central, lo tenemos, es la diferencia del punto central. Ese punto central, entre la diferencia del número, se multiplica al cuadrado y la suma de todos los cuadrados se le saca raíz, y de esa raíz se saca otra raíz, pero prácticamente eso es que
entre más datos tengamos, más tardado va a ser. Si tenemos 125, como en el segundo ejemplo, si tenemos 500, como en el primer ejemplo, entonces sí va a ser más complicado sacarlo, por decirlo así. Entonces, teniendo en cuenta lo que son estas medidas de variación, que prácticamente se van a acoplar o van a ser tal cuales a los que son las medidas de tendencia central, vamos a iniciar con lo que son el ejercicio número 1, que son el ejemplo de emisoras de automóviles. Dice, científicos ambientales midieron las emisiones de gases del invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año. La muestra, 125 automóviles. Tratemos de entender un poquito lo que es el tema. Y las muestras son toneladas por año. Y esas son expresadas como equivalentes del CO2. De esta manera se está viendo pues cuánta contaminación, se quiere medir cuánta contaminación es probable que emita lo que es un carro o varios carros durante un año. De esta manera vamos a obtener lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces vamos a obtener rango, desviación estándar y varianza. Esto para que no se nos olvide. Ok, si tratamos de abrir lo que es el Minitab, ahora sí que va a tardar un poquito en cargar. Pero pues tendremos lo que es eso, ¿no? Las medidas de variación. Es prácticamente lo mismo que vamos a hacer. Pero ahora sí vamos a tener que sacar lo que es el rango, desviación estándar y varianza. Rango, desviación estándar y varianza. Ok. Igual tenemos lo que es el Minitab, tenemos las herramientas, pero en este caso que podemos calcular, ¿no? Pero vamos a estadísticas, porque tenemos que ver lo que son estadísticas. Estadísticas básicas. Estadísticas básicas. Se mueve. Y estadísticas básicas. Mostrar estadísticos descriptivos. Igual, tal cual si lo queremos lo que es pues numéricamente, por decirlo así. Y ahí pues vamos a sacar lo que es gráficamente también, de igual manera como hicimos con los demás. Ok, muy bien. Tenemos entonces esto y tenemos aquí pues lo que son las muestras. Si son varias muestras, antes que nada, las toneladas de CO2 al año que se transmitieron durante estas muestras. Es posible que se hicieron mensual o semanal. Ahora sí, pues tenemos lo que son el número de autos, pero lo que nos importa aquí es las toneladas de autos de CO2 al año. Dijimos que íbamos a sacar rango, desviación estándar y varianza. Recordemos, rango, desviación estándar y varianza. Muy bien, entonces para que prácticamente lo anoto para que no haya como equivocaciones de rango. A ver, tenemos varianza, tenemos rango y desviación estándar. Esto de hecho las medidas de tendencia central podemos dejarlos por el momento. Desviación estándar. Creo que ya está. Puedo poner la moda. Ya está preseleccionada. Aquí está. Desviación estándar, varianza y rango. Muy bien. Y pues queremos que nos muestre otra vez una gráfica. Podría ser. Vamos a darle por mientras esta. Solo una gráfica. Y aquí está. Este es nuestro histograma. Nada más gráficamente, sin números, sin nada. Podríamos tal vez agregarles lo que son las etiquetas de datos a los valores para que nos indique pues los valores que tenemos y cuántos representan, como es nuestro, si tenemos nuestro rango,
Nuestro rango es de 6 a 13 y entre esos 13 pues ya están lo que es también hay números y pues, el más alto es de 28 y el mínimo es de 1. Pero ya pasando a lo que nos está pidiendo lo que es el ejercicio, lo que son las muestras son 125, la media de 9.071, pero nos importa esto. La varianza que es de 1.721 y las desviaciones estándar de 1.312. En cuestión de lo que es también el rango, nos dice que es 6.931. 6.931. Esos son los datos que nos importan. Pero en sí podemos pues ahora sacar más. Prácticamente en lo que es estadística descriptiva o nos muestra todos los datos estadísticos que queramos sacar. De esta manera podemos ver o hacer lo que es pues tal vez los datos que queramos, pero si queremos aún más conocer datos, dónde están posicionados, cuáles son los puntos, podemos también tenerlos. Muy bien, si nos vamos a lo que es estadística básica, estadística básica y resumen gráfico, entonces sería que es otra vez toneladas de CO2 al año con el 95% de confianza y el 5% de significancia. Si le damos a aceptar, tenemos lo que es la media de 99.0715, desviación estándar de 1.3117 y la varianza de 1.7207. La simetría pues también la tenemos, la kurtosis, y nuestros datos son de 125. Tenemos lo que es la media, el valor máximo, mínimo, tenemos eso. Entonces prácticamente aquí abarcamos lo que es nuestro primer ejercicio. Ahora sí, vamos a tratar de pues tenemos nuestros datos. Tenemos lo que es nuestra gráfica de caja, nuestro histograma y tenemos lo que es la campana de Gauss. Ahora sí. Mejor que invernar aquí. Ya teniendo esos datos, tenemos estos datos, entonces tenemos lo que es la campana de Gauss. Tenemos lo que es nuestro valor mínimo, máximo y nuestro intervalo de confianza de lo que es el 95% y nuestro 5% de significancia. En cuestión de los datos, estos son los que tenemos y podemos darle un screenshot y ponerlo aquí a un lado, puede ser, en lo que es ok, tenemos aquí lo que son las medidas de variación, medidas de tendencia. Ahora sí, podemos pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio que son medidas de variación. Dice ejercicio años para obtener el título de licenciatura. Dice, a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según estos datos son de US National Center for Education Statistics. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, lo voy a anotar aquí. Vamos a obtener lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza.
que prácticamente pues es lo mismo que hicimos en el ejercicio número 1. Vamos a obtener lo mismo. Entonces, pues vamos a tratar de resolverlo. Lo que buscamos aquí es lo que tratamos aquí es de ver los años que le tomó una muestra aleatoria estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Años de una muestra aleatoria de estudiantes universitarios sin obtener su título. Si abrimos lo que es el Minitab. Ahora sí vamos a abrir lo que es el Minitab. Tenemos el Minitab abierto. Entonces, ok. Tratamos de ver. Tenemos lo que son los números de estudiantes. Posible que seas... son 30 estudiantes, de los cuales fueron los tiempos en años en que tardaron en obtener su título, y nos está pidiendo que tengamos lo que es el rango, desviación estándar y varianza. Igual manera, estadística básica, estadística básica, mostrar datos estadísticos básicos. Nos vamos a lo que es rango, desviación estándar, varianza. Rango, varianza, desviación estándar, rango. Y es lo que tenemos. Si podemos sacar kurtosis igual. Entonces nos vamos a estadísticas. Si queremos gráficos, imaginemos que queremos varios gráficos, podemos sacarlos también. Entonces tenemos lo que es nuestra gráfica de caja. Tenemos también lo que son nuestros gráfica de puntos. Tenemos nuestro histograma con campana de Gauss, nuestro histograma simple. En este histograma con campana de Gauss nos está mostrando lo que es la desviación estándar, la muestra que es de 30 y la media que es de 5, que en este caso pues es el promedio, ¿no?, de los 30 datos. Se suman y se dividen entre 30. Pero lo que nos importa aquí es rango, desviación estándar y varianza. Rango, desviación estándar, rango de 4.00, desviación estándar de 1.050 y la varianza de 1.103. De esta manera conocemos lo que es nuestros datos. Tenemos la mediana de 5 entre otros datos, pero lo que nos importa es la desviación estándar. Tenemos esta gráfica. Bueno, más bien tenemos aquí nuestros datos numéricamente, pero si queremos hacerlos más vistosos, más gráficos, o ponerlos en gráfico, es para otra vez darle lo que es la liga, es estadística básica, estadística básica y resumen gráfico. Y de ahí sacamos lo que es el tiempo en años, porque el número de estudiantes no nos daría el resultado que queríamos. Por default tenemos el 95% de confianza, el resto es el 5% de significancia. Y tenemos aquí tal cual que tenemos nuestro rango de entre 4 y 8, nuestra gráfica de caja, y obviamente nos va a mostrar los mismos datos, que es la media de 5, y si los vemos aquí, nuestra media va a ser también de 5. La varianza de 1.1034, la varianza 1.1034, y así nos vamos a ir. La simetría, la kurtosis, los números, pues n son los números que tenemos. El dato mínimo es de 4, el máximo es de 8, y tenemos lo que son pues la diferencia entre cuartiles y los intervalos de confianza, lo que son la media, la varianza y la desviación estándar. Y prácticamente aquí tenemos todos los datos que queremos, ya no numéricamente sino gráficamente. A ver, voy a tratar de... Ok. Tratar de... Igual.
ponerlo de evidencia para ver de que si se realizó el ejercicio. Muy bien. Tenemos aquí. Y tenemos aquí lo que es pues medidas de variación. Ya vimos lo que es medidas de tendencia central. Son medidas que siempre están en medio o tienden hacia el punto en medio. Las medidas de variación van a depender de las medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, media, mediana, moda, que son las más conocidas. Medidas de variación, varianza, desviación estándar, rango, y entre esos se van conjugando. Mostramos los datos numéricamente y los datos gráficamente. Ok, teniendo eso, tenemos ahora las medidas de posición relativa y gráfica de caja. Medidas de posición relativa y gráfica de caja. Ok, entonces tenemos eso. Las medidas de posición relativa y gráfica de caja. Tenemos, por ejemplo, una puntuación Z. Esta puntuación Z es el número de desviación estándar de un valor que se encuentra por arriba o por debajo de la media. Y de esta manera tenemos lo que son los percentiles. Esta pues prácticamente son, por lo que hice, son números de los cuales se dividen un conjunto de datos de 100 grupos. Y estos se dividen o denotan lo que es el 1%. Tenemos nuestros datos, ya sean 500, 600, 700. Esos datos se van a dividir entre 100. Y están los cuartiles, que estos se dividen entre 4. Teniendo en cuenta lo que son pues el 25%. Si tenemos lo que son nuestros 100 datos, tenemos entonces que cada dato, o prácticamente cada 25% va a ser un cuartil. Y tenemos lo que es una gráfica de caja. Esta gráfica de caja más que nada es una tal cual, ¿no? Una gráfica en forma de caja, pero nos va a decir los cuartiles, cuántos tenemos, son líneas, y de esta manera también nos va a mostrar lo que es la mediana, y entre otros datos. Pero pues, más que nada en lo teórico, mejor vamos a lo que es lo práctico. Tenemos las medidas de posición relativa y gráficas de caja. Por ejemplo, están ejemplos. El primer ejemplo que es ejemplo pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Prácticamente vamos a hacer lo que es un análisis de cuáles son los pesos regulares. Obviamente sabemos que tienen una cierta tolerancia lo que son los pesos, pero vamos a ver también a cuál tiene más o tiene más acercamiento a lo que es el punto medio y quién está totalmente desfasado del punto medio, quién rebarsa lo que es la tolerancia o se acerca más a la tolerancia, por decirlo así, ¿no? Ok, tenemos entonces lo que es el primer ejemplo. Dice: utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular en los siguientes conjuntos de datos. Utilice la gráfica de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, tenemos entonces nuestra gráfica de caja. Vamos a tratar de esperar a que abra Minitab. Muy bien, esperando un poquito. Tenemos lo que es tenemos nuestros datos. Ok, aquí tenemos lo que son 36 datos. Tenemos lo que son el peso en Coca-Cola regular, peso en Pepsi regular, que son más que nada vamos a hacer una comparación. Esto podemos sacarle media, mediana, moda, lo que queramos, pero lo que único que queremos es construir gráfica de cajas. Una gráfica de cajas. Entonces vamos a gráfica, que es donde prácticamente vamos a encontrar. Aquí tenemos un sinfín de gráficas, pero lo que estamos buscando es una gráfica de caja. Para no meternos mucho en detalle, vamos a escoger una gráfica de caja simple y vamos a variables de gráficos. Vamos a seleccionar los dos. Si queremos, aquí podemos, como queremos que se nos muestren nuestros datos.
las etiquetas que queremos o los títulos que queremos que se muestren. Si queremos lo que es escala, prácticamente aquí Minitab podríamos hacer lo que queramos. En este caso la gráfica, pues en esta caja van a ser separadas, entre otros. Y le vamos a dar aceptar. Está cargando y aquí está lo que es nuestra gráfica de caja de ambas, que prácticamente si queremos como compararlas, tenemos aquí lo que es la gráfica de caja peso Coca-Cola regular y de la Pepsi. Si las tratamos de analizar, tenemos datos de que están fuera de ese rango de la gráfica de caja. Si le picamos, tenemos lo que es el cuartil, la mediana que ya hemos dicho, tercer cuartil, los bigotes y nuestra muestra de 36 datos. En lo que es la Coca-Cola regular, en lo que es la Pepsi, también tenemos lo que son los cuartiles, primero y tercero, y la mediana y el rango intercuartil y nuestra gráfica. Si tratamos de ver en esta gráfica lo que es el peso de Coca-Cola, que tenemos que entre 0.81 y cerca del punto 0.82 tenemos lo que es aquí un poquito desfasado, no son iguales, prácticamente está un poco más alargado, más grande. Entonces tenemos aquí que hay mucha variación en lo que es el peso de la Coca-Cola regular. En cuestión de lo que es la Pepsi, son un poquito más, son más iguales. Ok, también le vamos a tomar lo que es un screenshot. Ok, y para estar seguros que sí se realizó el ejercicio. Muy bien, tenemos aquí entonces lo que son nuestras gráficas de caja. Tenemos que la gráfica de caja, los pesos de Coca-Cola tienden a variar más que los pesos de la Pepsi regular. Tenemos el siguiente ejercicio de las medidas de posición relativa y gráficas de caja, que son ejercicios de calificaciones de crédito FICO en Estados Unidos. El ejercicio dice así: se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgados por la empresa FICO. Son calificaciones de crédito y los datos se representan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Ok, tenemos aquí lo que es una gráfica de caja que incluya los valores de los 5 números. Muy bien. Entonces sí, tenemos esto. Vamos a ver. Bueno, esperamos un poco que cargue nuestros datos. Y tenemos aquí lo que es el número de crédito. En total son 30 datos y la calificación pues también nos las muestra. Son muy variables, pero pues vamos a tratar de hacerlo de lo que es en nuestra gráfica de caja. En este caso creo que nada más sería necesario hacer, es que en el otro eran 2 datos, entonces era como comparación, pero en este dato que lo hacemos de forma simple, tal vez nada más sería hacer esto, lo que es calificación FICO, que es lo que nos interesa. Bueno, si queremos hacerlo ahora también de una vez, que es nuestra gráfica de caja simple, y si queremos número de crédito, que prácticamente lo que nos interesa un poco más es esto. El número de crédito está entre 5 y 10 y 20 y 25. Este es el que es prácticamente igualdad. Sin embargo, aquí lo que es la calificación, muchos variaron entre 6 y 700, 703, 705, 750. Hubo la calificación, y de ahí de 750 hacia 8.5 fue el resto del que lo que hubo mayor calificación. Si nos ponemos en detalles, tenemos lo que es el cuartil 1, cuartil 3,
que tenemos de 852.342 y el cuartil 1 de 690.162. En este caso también tenemos de lo que es la mediana de 751.798. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí lo que son nuestras dos gráficas de caja. Vamos a tomarle también. Entonces, resumiendo un poco de lo que es el capítulo número 3, tenemos lo que son las medidas de tendencia central, mediana moda, que es lo normal, lo típico, o lo que deberíamos saber, lo básico de estadística. Vienen lo que son las medidas de variación, que son desviación estándar, varianza y rango. Y tenemos aquí lo que es como una medidas de posición relativa y gráficas de caja, que serían los cuartiles, los percentiles, y también se incluye pues lo que son, vimos ahí lo que son la mediana, para ver, esto nos sirve más que nada la gráfica de caja para que nuestros datos los entendamos más o sean más visuales.